ponencia del doctor Rolando y adicionalmente va a incluir aquellas ideas que considere pertinentes. Tiene 12 minutos, profesor. Muchas gracias. Buenas noches a todos, buenas noches. Primero quiero agradecer la gentil invitación de Hydra, que a través del profesor Renzo Cavani me hicieron para participar en este evento académico. Y también, bueno, estoy muy complacido de compartir la mesa con dos reconocidos profesores y magistrados, el doctor Martel y el profesor Casasa, que creo que hemos escuchado interesantes reflexiones sobre el estado de las cosas de la tutela cautelar y su vinculación con el contradictorio. Bueno, soy panelista, entonces como panelista debo hacer algunos comentarios a la exposición. Y bueno, entre las observaciones que he realizado, el doctor Martel ha mencionado la importancia de la funcionalidad o el propósito de la tutela cautelar, ¿no? Ha dado cuenta de que la tutela cautelar está preocupada por una idea de oportunidad, ¿no? Que sea oportuna, que la tutela jurisdiccional sea oportuna. Y yo estoy de acuerdo con eso, pero no solo que sea oportuna, sino desde mi perspectiva creo que está preocupado también por la efectividad, ¿sí? Está bastante preocupado por la efectividad. De hecho, el propósito de la tutela cautelar es asegurar, garantizar la efectividad de una decisión favorable, ¿no? La sentencia favorable eventualmente dictada, ¿no? De hecho, pienso que el mayor propósito con la tutela cautelar no es tanto en la oportunidad, sino más bien en la idea de que las decisiones judiciales sean efectivas, de que la prestación jurisdiccional se realice de manera, se desarrolle en la realidad, ¿no? Si alguien tiene una demanda de pago de dinero, pues, y se encuentra frente a un riesgo de la demora del proceso o de infructuosidad, entonces corresponde que el Estado le brinde también algún tipo de garantía, ¿no? Mientras el proceso dure. Sin embargo, algo que también ha mencionado el doctor Martel es el tema del derecho a la tutela cautelar, ¿no? Ciertamente hay un gran discurso, últimamente menos, pero en su momento, sobre todo en Europa, en España, en el caso Factor Time, el profesor, un gran administrativista, García Enterría, entre otras obras que trabajan el tema de la idea de que a partir de este pronunciamiento internacional del que para que exista una verdadera tutela jurisdiccional es necesario que los estados provean de mecanismos o formas también adicionales para que hagan efectiva esta tutela jurisdiccional. Y ahí calza la idea de la tutela cautelar como un derecho, ¿no? Y entonces, al menos García Enterría se compromete en hablar de derecho a la tutela cautelar, ¿no? Y bueno, a mí me preocupa esto, ¿no? Sí, yo creo que es necesario mecanismos que permitan asegurar o garantizar la eficacia de los efectos de la decisión final, pero no sé si me atrevería a decir derecho a la tutela cautelar, por varias razones, pero derecho a la tutela declarativa, derecho a la tutela ejecutiva. Técnicamente la fórmula, más allá de lo que se intenta decir detrás de esto de derecho de la tutela cautelar, me parece que es no tan real, sino más bien superficial. Definitivamente los estados deben estar preocupados para que mientras dure el proceso se les den ciertas garantías, pero esto no sé si supone que tenga que atribuirse la calidad de derecho a las medidas cautelares, ¿no? Por ahí una observación quizás de carácter más formal, ¿no? Luego también se ha mencionado que el derecho a la defensa de algún modo estaba en la apelación, ¿no? Hay también apreciación importante,
que da cuenta de la evolución del tratamiento del procedimiento cautelar en el Perú por el Código Procesal Civil, en lo personal considero que hay que distinguir el derecho a la impugnación con el contradictorio, ¿no? Entonces, y se tratan de dos instituciones o dos categorías, o mejor, dos derechos fundamentales que obviamente están relacionados en el proceso, pero no son lo mismo, ¿sí? Lo que quiero decir es que el contradictorio no estaba viéndose reemplazado por la oportunidad que tenía la parte en apelar, porque este es otro derecho que definitivamente lo tenía, pero no es que se podía salvar el contradictorio por la posibilidad de apelar. Lo que en realidad existía era nada contradictorio, no había contradictorio, o un contradictorio diferido en todo caso, pero en lo personal creo que ni siquiera el contradictorio diferido es lo que existía antes de la incorporación de la oposición. También se ha manifestado que la oposición, la incorporación de la oposición da cuenta de un contradictorio diferido, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con esta afirmación también. Sin embargo, tal como está previsto el Código Procesal Civil en la fórmula del procedimiento, ¿no? A mí no me parece que se pueda hablar en rigor de un contradictorio diferido propiamente, ¿no? Tengo mis dudas si realmente en algún momento creo que me adhería a la idea de que en efecto la oposición es contradictorio diferido, pero me parece que habría que matizar esta oposición que tenemos al menos en el Código Procesal Civil conforme a las reglas que existen, ¿no? Puedo ampliar luego si hay algunas preguntas sobre esto. También se ha manifestado que hay algunos espacios de juzgamiento en donde se puede notar el contradictorio previo, ¿no? El arbitraje, por ejemplo, ¿no? Pero algo que me ha llamado también la atención en la exposición del doctor Martel es que ha dado cuenta de una especie de miedo o temor, ¿no? Que el ciudadano, que el justiciable, o sobre todo en el tema del arbitraje, ¿no? Que hace que, si bien en el arbitraje existe la posibilidad del contradictorio previo para el tema de las medidas cautelares, parecería haber mencionado de que en la práctica, en la realidad, esto no es así, ¿no? Por aplicación del Código Procesal Civil y porque esta idea de miedo, temor que se suscita, ¿no? Aquí también quiero hacer un comentario, ¿no? Este miedo y temor, como también el mismo autor ha mencionado, se da, creo que, desde el inicio del proceso, aún antes. Es decir, no creo que sea una razón suficiente. Es más, yo creo que las razones fundadas deben estar por encima de miedos o temores, o dicho en otros términos, de prejuicios generalizados. En concreto, la posibilidad de que el demandado pueda desaparecer cualquier bien que eventualmente pueda servir para el cumplimiento de la decisión final. Salvo que haya alguna evidencia empírica del perfil del litigante, ¿sí?, que demuestre que en efecto todo litigante, o mejor, todo abogado, ¿no?, tenga como primera intención transferir los bienes, más allá de que alguien dibuje una sonrisa por aquí. No podemos legislar a partir de prejuicios generalizados, ¿sí? Necesitamos evidencia empírica para que determine que el abogado promedio en el Perú es un abogado fraudulento, por ejemplo. ¿Por qué necesariamente tenemos que partir de esa como premisa? No estoy desconociendo que eso no pase en algunos casos, definitivamente, quizá en muchos, no lo sé, pero no creo que sea el punto, la premisa, para poder, a partir del cual, establecer una estructura procedimental que abandona o deja diferido al contradictorio. Y también, obviamente, considero de que no es una cuestión de idiosincrasia. También se ha manifestado que, y en esta línea del perfil del litigante, ¿sí?, no creo que se trate de una cuestión de idiosincrasia, porque para ello tendríamos que hablar de cultura. No sé si cultura jurídica quizá, pero para hablar de cultura jurídica que da cuenta del perfil del abogado, no podemos especular. A partir de casos probablemente es cierto, en donde el abogado puede haber actuado de mala fe, sí, quizá hay casos, muchos,
De hecho, he tenido la bendición de ser magistrado y comparto la idea del profesor Martel, que señala de que hay muchos casos en donde, en efecto, la parte afectada con la medida puede transferir sus bienes. Pero esta contingencia se puede dar desde el mismo inicio de la demanda, ¿sí? Un justiciable que tenga este perfil, si es que lo tuviese, de hecho, no tiene ningún bien ya, antes, incluso desde la misma interposición de la demanda. No está esperando el inicio de la demanda o alguna medida cautelar para que recién haga este tipo de actividades que lleven a la infructuosidad de las medidas, ¿no? Entonces, sí, también estoy de acuerdo con la idea de que las medidas cautelares deben, cual sea el diseño o estructura, deben estar pensados que funcione, definitivamente. Pero funcione arriesgando algunos derechos fundamentales procesales. Pienso que no. Pienso que debemos buscar un modelo que intente equilibrar, ponderar tanto la efectividad, que es el compromiso o el objetivo de las medidas cautelares, y de la tutela jurisdiccional, obviamente, por eso que muy usualmente se habla de tutela jurisdiccional efectiva, como si fuese lo mismo, cuando la efectividad es una de las características de la tutela, como la que sea adecuada y que sea oportuna, entre otras cosas. Entonces, me parece que si es que nos comprometemos a la idea de que el estado de las cosas es correcto, entonces tendríamos que justificar si es que la efectividad es un valor tan importante como para diferir el contradictorio, que de igual modo subyacen también valores importantes ahí. De hecho, es un derecho fundamental procesal también. Ahora bien, más allá de esas observaciones, hago algunos comentarios, no sé si todavía tengo tiempo, de 2 minutos, al proyecto de reforma, ¿no? Yo estoy de acuerdo con muchas reglas que se pretenden implantar sobre la tramitación del procedimiento cautelar, sobre todo de esta fórmula de regla y excepción, ¿no? Como bien se ha manifestado. Sin embargo, me parece que esta idea del contradictorio previo como regla, la forma que se le ha dado es una forma muy conservadora, ¿sí? Correr traslado, previo traslado. ¿Cuál es la forma que se privilegia con esto? Es una forma escrita, no es una forma oral. Y en la exposición de motivos del proyecto es claro que hay un compromiso en la idea de difundir la forma oral. Sin embargo, sí, solo el clásico correr traslado no parece estar acorde a esta idea. En lo personal, mi manera de ver, apoyado por el derecho comparado, podemos ampliar en otro momento o después quizás, en la que hay evidencias de sistemas de justicia que, si bien se compromete con el contradictorio previo, ¿no?, la forma es mediante una vista, mediante una audiencia. Y creo que es el espacio ideal en donde se puede discutir todo lo relativo a las medidas cautelares, ¿sí? Entonces, esta observación hago al proyecto de reforma, que me parece que la forma que se ha utilizado de previo traslado, de algún modo, restringe las posibilidades de que el afectado pueda defenderse bien, ¿no? Aquí creo que es cierto que hay un contradictorio diferido, sin embargo me parece que la forma pudo mejorarse en una audiencia, ¿sí?, que creo que es el espacio ideal para que el contradictorio pueda desarrollarse adecuadamente. Voy terminando y seguro me queda menos de un minuto, no sé. Una observación también al proyecto, que es la oposición, ¿no? Estoy de acuerdo que la oposición venga de la mano con el procedimiento cautelar, con el contradictorio previo, correr traslado, previo traslado, en fin. Y como forma de contradictorio está la oposición. Pero el Código Procesal Civil vigente también prevé la oposición, pero no solo ahí, tenemos desde el Código de Procedimiento de 1912, aunque con otro propósito, pero está también, por cierto, la oposición a las medidas cautelares, así que no es una creación del Código del 93 o la reforma del Código del 93, ni menos del proyecto. Pero algo que me preocupa también es que se mantiene casi el mismo tratamiento de la oposición que tenemos en el Código Procesal Civil, en la que se encuentra un gran vacío sobre cuál es el procedimiento, por ejemplo, de la oposición.
Solo nos dice que se puede formular después dictada y de notificada previamente, en fin, pero no dice qué pasa. ¿Se resuelve sin contradictorio previo aquí? Si esto es algo que nos preocupa, debemos trabajarlo en todo momento. Si la propuesta de reforma pone ahí novedosamente el contradictorio, ¿no? Lo positiviza por primera vez, por cierto, pero debe proyectarse durante todas las reglas del Código Procesal Civil, no que deben quedarse como de adorno ahí en el título preliminar, debe verse reflejado en todo. Y entonces, si la oposición es un mecanismo de defensa, de ejercicio de contradictorio, diferido o no, en fin, del demandado, este contradictorio también es para el demandante, o el demandante no tiene oportunidad para defenderse, y no hay regla expresa que se mencione esto. Espero que en el ejercicio jurisdiccional y en la práctica se entienda que también debe correrse traslado de la oposición. No solo la oposición debe resolverse por la misma oposición, un correr traslado, no hay regla, no se sabe exactamente qué se hace con la oposición, si el juez solo resuelve la oposición o previamente corre traslado a la parte demandante, o le pagamos con la misma moneda al demandante. Como no se ha corrido traslado en el Código Procesal vigente, entonces cuando formula la oposición el demandado, también que no se corra traslado al demandante, pues no. Eso no creo que sea lo correcto. Creo que debe haber reglas, ¿sí? Si se trata de mejorar esta idea de la oposición, reglas que establezcan cuál es la forma, por ejemplo, de ser el caso que debe correrse el traslado, que debe respetarse el contradictorio, y aquí también una vista, ¿sí? Solo una evidencia comparativa. La Ley de Enjuiciamiento Civil establece claramente reglas específicas de cómo funciona la oposición. Nosotros tenemos en el Código Procesal vigente, pero también en el proyecto de reforma, grandes vacíos sobre cómo se tramita la oposición. Entonces esto se mantiene ahí, no hay claridad sobre esto, ¿no? Menos tampoco qué es lo que se puede observar mediante la oposición, no se dice nada. Los presupuestos para la medida cautelar, quizás la forma, el bien, el órgano de auxilio judicial, no se sabe, ¿no? No está previsto, entonces, o todo mejor, ¿no? De hecho, en el ejercicio jurisdiccional, los jueces tienen graves problemas y dudas sobre qué puede plantearse como oposición. Solo cuestionar los presupuestos de la medida cautelar o cualquier otro de las cuestiones cualitativas, como se dice en el proyecto de reforma. ¿Okay? Bueno, esto es todo de mi parte y creo que he obviado, porque no tengo mucho tiempo, quizá el gran discurso del contradictorio. He pasado de frente, pero créanme que hay una gran tendencia contemporánea que refuerza cada vez más la importancia de todo procedimiento, como diría Elio Fazzolari, un proceso es un procedimiento en contradictorio, si no simplemente no lo es. Muchas gracias.